estos 5 años de clase y ahora estamos en este nuevo ciclo Internet. Así que agradecerle a Julio, que ya lo hemos hecho, y voy a comenzar la clase con un poema escrito en el siglo XVI por Argensola, por Bartolomé Argensola. Bartolomé Argensola era un monje aragonés, y en este poema habla con el rey, con su rey, con Juan I, que es su rey. Y se refiere a esto de que la mujer se va poniendo cada vez más hermosa y que de alguna manera eso implica cierta mentira, ¿no es cierto? Pero además implica cierta verdad porque muestra la belleza de la mujer. Y por otra parte, Argensola termina comparándola con la naturaleza, que también nos miente, ¿no es cierto?, para decirnos la verdad. El poema empieza así. Yo quiero confesaros, don Juan I, que aquel blanco y carmín de doña Elvira no tiene más de cierto, si bien se mira, que haberle costado sus dineros. Pero también que me confieses quiero que es tanta la beldad de su mentira que a competir con ella aspira, que a competir con ella no aspira belleza natural de rostro verdadero. ¿Por qué habría de causaros extrañeza tal engaño? Si todos sabemos que también nos engaña la naturaleza. Si este cielo tan azul que todos vemos ni es azul ni es cielo, lástima grande que no sea verdad tanta belleza. Como ven, el juego que hace en este soneto, recuerden que el soneto tiene 4 estrofas, 2 estrofas de 4 versos en los cuales se instala la cuestión, que son estas 2 que dice: yo quiero confesaros, don Juan I, que aquel blanco y carmín, antes se usaba casi nada más que el blanco, ¿no es cierto?, y el carmín para embellecer a la mujer. El blanco y carmín de doña Elvira no tiene de cierto, si bien se mira, que haberle costado su dinero. Eso ustedes lo saben, todas y todos, porque acá Julio fue a la peluquería y le habrá costado su dinero también. Y la segunda estrofa sigue presentando, como en todo soneto, ¿no es cierto?, el mismo tema, ¿no es cierto? Pero también que me confieses quiero, la poesía es coloquial, ¿no es cierto?, que es tanta la verdad de su mentira, que en vano a competir con ella aspira belleza natural del rostro verdadero. Y después viene la solución, las 2 estrofas de 3 sílabas, de 3 versos cada una, porque dice: ¿por qué habría de causaros extrañeza tal engaño? Si, como todos sabemos, ¿no es cierto?, nos engaña también la naturaleza. Si este cielo tan azul que todos vemos, ni es azul ni es cielo, lástima grande que no sea verdad tanta belleza. Este tema de la verdad y la mentira del arte lo trata muy bien Vargas Llosa en un libro que se llama La verdad de la mentira. Un precioso libro que va tratando distintos autores, pero el tema central es este: cuánta de verdad y cuánta de mentira hay en el arte. Bueno, dijimos que íbamos a tratar de Virginia Woolf. Y como reitero que se ha hecho como una amiga mía, en el sentido de que yo dialogo constantemente con ella mientras leo sus libros o leo libros sobre Virginia Woolf. Es una mujer absolutamente moderna, que cada 10 o 20 años se pone nuevamente en el candelero, sencillamente porque dice verdades universales, pero dice verdades universales vistas desde un punto de vista muy moderno. Ella nació
en 1882, o sea, en un pasado remoto. Yo tengo una abuela, mi abuela Julita, que nació en el 84, y todavía en los años 60 y hasta el 80 yo entraba en su casa y era como entrar en el siglo XIX, porque no había habido un solo cambio. O sea que Virginia Woolf también nació en un siglo, en el siglo de la reina Victoria. De hecho, la reina vivía todavía y había creado una sociedad absolutamente regida por normas, sobre todo en la cual las mujeres tenían un lugar determinado. El sexo era una cuestión de la cual prácticamente no se podía hablar, ¿no es cierto? Después, con el tiempo, hemos sabido que la reina Victoria tuvo algunos affairs después de quedar viuda de Alberto, que la realidad, ¿no es cierto?, se mete también en los palacios, y sobre todo en los palacios. Así que ahora salió una hermosísima película que trata la relación de la reina Victoria con un hindú que habían traído de la India y que servía, que es una buena película, ¿no es cierto? Y que además el hindú hace de todo servicio y le acompaña a la vez a la reina, que ya está bastante vieja, así que se los recomiendo que la vean. Lo cierto es que Virginia Woolf viene a la vida en Londres. Su padre, además de ser Sir, y además de dedicarse en absoluto a la ciencia, tiene publicados 56 tomos sobre biología, sobre una serie de temas científicos. Era un hombre muy importante. Y a su casa concurrían Thomas Hardy, ¿no es cierto?, Henry James, Tennyson, es decir, los más grandes escritores de la época. Claro, la educación de ese momento se componía de dos tramos. El primero ocurría en la casa. No había escuela primaria, o casi no había escuela primaria todavía. Miren cuántos cambios hemos sufrido en este siglo, ¿no es cierto? Ahora la vida nos parece casi imposible sin la escuela primaria de 6 años. Pero en ese tiempo no lo había. Pero cuando llegaba el momento de estudiar en la universidad, los varones iban a estudiar y las mujeres, nadie decía nada, pero las mujeres no estudiaban. Como mi madre siempre decía, a mí no me dijeron que no estudiara, no me dijeron nada. Y así, toda esa camada de mujeres pasó sin ir a la universidad, cosa que Virginia siempre se quejó, porque era la más capaz de la familia y hubiera tenido muchísimas posibilidades de estudiar su métier literario en la universidad. Lo cierto es que, como ocurre con la vida de muchos de nosotros, que tuvimos un lugar en las sierras, en el caso de Córdoba, en el mar, en el caso de los de Buenos Aires, ¿no es cierto?, en las islas, los que están en Rosario, un lugar donde de niño íbamos y de los cuales tenemos un recuerdo muy importante. Esa etapa entre los 3, ¿no es cierto? Tolstoy decía que recordaba cosas de los 2 años, pero más o menos a los 3 años empezamos a tener como algunos recuerdos. Y entre esa etapa y los 10, 12, cuando ya empieza la adolescencia y empezamos a sufrir la vida y a preguntarnos por nosotros mismos, ocurre un idilio, el idilio del niño con el mundo. Nuestro deber como mayores es cuidar que ese idilio, ¿no es cierto?, se desarrolle, ¿no es cierto?, con absoluta libertad, con absoluta tranquilidad, que el niño vaya creciendo con esas imágenes, con esos acompañamientos de la naturaleza, de los pequeños amigos que tenga. Y Virginia iba a un lugar en la punta de Cornwall, a la punta de Inglaterra, oeste de Inglaterra, que se llamaba St. Ives. Ahí era donde iban de niños con su hermana Vanessa, con su hermano Toby, y pasaban esta etapa de las cuales les he hablado. Me gusta mucho un párrafo de ella que dice: si la vida tiene un fundamento sobre el que se apoya, si es un tazón que llenamos y llenamos, entonces mi tazón
sin la menor duda, se apoya en este recuerdo. Es el recuerdo de yacer medio dormida, medio despierta, en la cama del cuarto de niños de St. Ives. El recuerdo de oír las olas rompiendo una, dos, detrás de una persiana amarilla. Estoy seguro que cuando yo les leí este párrafo, se presentó ante la mente de ustedes un recuerdo de un lugar X, de esas siestas, ¿no es cierto?, que nos vivimos aquí en la Argentina, en la cual los mayores cerraban todas las persianas para que no nos despertáramos posiblemente, a veces para que no nos escapáramos, porque muchos de nosotros nos pasaba que la casa, que era más o menos antigua, tenía salida al jardín y salida al campo otras veces. O sea que uno podía huir al mundo. Y los padres nos cerraban, ¿así? Y teníamos esa hora en la cual hablábamos con nuestros hermanos y de alguna manera la vida se presentaba como un lugar cercado, un lugar de juego. Porque el lugar de juego siempre, y esto lo dice mucho Tonucci, siempre implica límites. Si yo juego al ajedrez, juego dentro de un tablero. Dentro de ese tablero tengo normas. La falta de normas y la falta de límite implica falta de juego. O sea, aquí hay que poner mucha atención. La total libertad no es jugar. Por eso a veces hay mucha libertad y hay la falta de la alegría del juego, porque el juego implica límites. Puedo ir hasta allí, ¿no es cierto? Puedo abrir los brazos de tal manera. Y entonces el niño va creando, dentro de los límites que nosotros le ponemos, sus expectativas, ¿no es cierto? Francesco también insiste en que tiene que haber riesgo. Dice, si un niño no se puede caer, si no puede romper un plato, ¿no es cierto? Si no puede hacer alguno de los desastres propios que hacen los niños, entonces no está jugando. Los dos aspectos son, entonces, el límite y el juego. Virginia Woolf tuvo una niñez muy, muy protegida, pero a la vez muy dura. Su padre era un hombre muy grande. Ella nació cuando su padre tenía casi 60 años. Era un tipejo muy importante, fundamental para Inglaterra, ¿no es cierto? Y tenía dos hermanos mayores, porque sus padres se habían casado y los dos tenían hijos del anterior matrimonio. Muy moderno esto, ¿no? Que implica doble casamiento y familias ensambladas. Lo cierto es que así como el padre era uno de los hombres más importantes en la intelectualidad inglesa, la madre era una belleza, ¿no es cierto?, muy descrita por los pintores y por las primeras fotografías que había durante el siglo XIX. Y la vida nos va llevando por caminos tan raros, ¿no? La madre de Virginia murió muy joven, es decir, joven, también era una mujer mayor, y en aquella época se consideraba los 45 años o 50 años se consideraba la vejez. Nosotros hablamos ahora de la vejez a partir de los 70. Así que los cambios han sido múltiples. Lo cierto está en que Virginia queda sola y queda con sus hermanos mayores, dos hermanos mayores. Quedan Vanessa, ¿no es cierto?, Virginia y Toby. Y esta cohabitación con sus hermanos mayores tuvo problemas bastante serios. Dice en su prosa, puedo recordar la sensación de su mano bajo mis ropas. Está hablando de la mano de su hermano mayor. Descendiendo con firmeza y con seguridad más y más abajo. Recuerdo cuánto esperaba que se detuviera, y cómo me puse tensa y empecé a retorcerme cuando su mano se aproximaba a mis partes privadas. Recuerdo mi resentimiento, mi desagrado. Mi desagrado. ¿Cuál es la palabra para expresar aquel sentimiento mudo y complejo? Que nos ayude este texto para comprender a los niños y a los jóvenes. Ocurre más seguido de lo que nosotros pensamos todo esto. Gracias a Dios en nuestra época se ha puesto el foco sobre
este tipo de peligros que corren los niños y los adolescentes, ¿no es cierto? Pero deja marcas indelebles. Nadie sabe si la enfermedad que sufrió Virginia Woolf en su juventud y en su vejez tuvo que ver absolutamente con este tipo de problemas que tuvo en la niñez y la adolescencia. Pero es muy factible que fuera así, porque las marcas que sufren los niños y adolescentes quedan para siempre. En eso no ocurre como cuando se lastiman. Vieron que cuando los niños se lastiman, en poco tiempo, las cicatrices ya no están más. Nosotros, en cambio, nos lastimamos un poquito y esa cicatriz nos acompaña después muchos años. No es así. Pero las cicatrices psicológicas siguen estando. Y es lo que se calculan los críticos, sus biógrafos, que ocurrió con Virginia Woolf. Y tengo un ejemplo tomado de su diario que creo que prueba esto. Dice: una noche me quedé despierta, oyendo, llena de horror, tal como yo imaginaba, a un viejo obsceno, jadeando, gruñendo y murmurando indecencias seniles. Era un gato, me dijeron después, las angustiadas relaciones sexuales de un gato. Este texto es precioso, porque la niña que escucha un gato y lo relaciona con sus malas experiencias, y de alguna manera nos explica cómo se va tejiendo la urdiembre de un niño, que a veces crea cosas, inventa cosas, a partir de experiencias que ha tenido. Lo cierto está en que gracias, no hago mal de decir gracias, pero debido a la muerte de sus padres y debido a la muerte de su hermano, Vanessa y Virginia se pueden vivir solas. Y se van. Yo les quiero mostrar acá, como hago siempre, un pequeño planito de Inglaterra y otro de Londres para que nos ubiquemos. Si, tomándole la palabra a Julio, si uno hiciera un viaje a Europa, cosa que por supuesto me encantaría, y creo que nos encantaría a todos, podríamos recorrer esta parte sur de Inglaterra que es preciosa. Acá tenemos un mapa de Inglaterra, ¿no es cierto? Esta parte de abajo del sur de Inglaterra es la que vivió Virginia Woolf. Por supuesto, la parte más importante en Londres, ¿no es cierto? Pero después está este pequeño pueblo de Ypres, acá, en la puntita, ¿no es cierto? Frente a unas hermosas islas de Scilly, que están justo prácticamente llegando al mar francés, en la punta de Inglaterra. Toda esta parte sur es preciosa para que hagamos un viaje, porque nos vamos de Brighton, después a Southampton, que es donde estuvo Rosas. Es un viaje para un argentino muy importante, ver dónde estaba la tumba del general, etc. Y después, por supuesto, toda la parte de Plymouth, de Bristol. Es una maravilla. Inglaterra es inmensa, o sea que dividirla en partes para poder ir visitando cada lugar. Lo cierto es que el otro lugar donde estuvo Virginia es acá. Voy a poner un marcador. No. ¿Qué tal el profesor? Encontró un chiche nuevo. ¡Qué bien! Sí. Dentro de pronto ya vamos a hacer óperas, porque he conseguido cómo poner la música y cómo poner los videos. Todavía no me arriesgo porque sería un poco demasiado. Bueno, lo cierto está en que acá cerca de Brighton, ¿no? Así, está una casa, Monk House, la casa de los monjes, donde Virginia Woolf empezó primero a visitar cada tanto y después ya se quedó a vivir allí hasta su muerte en 1941.
en el río que cruza ese pequeño pueblo. Y acá les quiero mostrar lo que ocurrió en Londres mientras tanto. Este es un planito muy simple, muy sencillo, pero condensa un poco la parte de Londres que más conocemos, sobre todo los argentinos, ¿no es cierto? Aquí tenemos Westminster Abbey, muy sencillo, el Buckingham Palace. Aquí frente a Buckingham Palace está el Hyde Park. Prácticamente en el siglo XVIII este era Londres, este pedazo de acá, que era lo más importante, ¿no es cierto? Ahí vivía la gente más importante. Es precioso caminarlo ahora porque las casas que están todavía están en pie, incluida la embajada, la residencia de la embajada argentina, que la tenemos alquilada hasta 1942, pero están todo ese tipo de casas que están en pie y es precioso visitar. Lo cierto es que los padres, como correspondía, vivían en Hyde Park. Allí tenían una casa muy importante. Pero cuando murieron, y murió también el hermano Toby, el hermano mayor, las chicas de la familia resolvieron irse a Bloomsbury. Bloomsbury, que es ahora donde está, y muchas de ustedes habrán estado allí, por supuesto, donde está el British Museum, para que tengan una idea, es cruzando el Soho. Acá tienen el Soho, que es el lugar donde iríamos, de acuerdo a lo que Julio nos invita, a tomarnos una cerveza en las noches, y de ahí se va a Bloomsbury, donde ellas compraron una casa. En ese momento todavía era un lugar bastante alejado, ¿no es cierto? No digo un suburbio, pero sí un barrio alejado. Ellos se instalaron ahí. Y con esa potencia que tiene el genio cuando ocurre, ese chispazo que le da a la vida la genialidad de las personas, empezaron a invitar a amigos a la casa. Ese sencillo origen fue el grupo de Bloomsbury. Y así, de esa manera tan sencilla, comenzaron casi todos los grupos intelectuales, artísticos, ¿no es cierto?, que hubo en la historia de la humanidad. Con esto las quiero invitar a comprender que nosotros podemos formar un grupo, ¿no es así? Pero que además, que esa capacidad creativa que tienen las personas cuando se unen, cuando conforman una comunidad, es lo más importante que tiene el ser humano en cuestiones de asociación. Estamos muy acostumbrados a comprender la sociedad como Estado, a comprender la sociedad como continentes, ¿no es cierto?, o imperios. Y nos olvidamos que el verdadero núcleo, que es por supuesto la familia y lo que la rodea, y el núcleo de amigos, es un poco lo que es capaz de formar este tipo de grupo. Lo cierto es que en el grupo había personas absolutamente distintas, como corresponde a un núcleo como este, a un grupo como el de Bloomsbury. Porque estaba Keynes. Keynes, ustedes sabrán que después de la Segunda Guerra fue el que organizó prácticamente la economía mundial en nombre de Inglaterra. Estaba H.M. Forster, un novelista precioso, ¿no es cierto? Bertrand Russell, el raro de la filosofía, el gran matemático. Miren qué personas tan distintas. Incluso estaba Wittgenstein. Wittgenstein, que es un filósofo que creó el Tractatus Philosophicus, un pequeño librito de 70 páginas, tremendamente complicado de leer, ¿no es así? Pero maravilloso cuando uno lo comprende. Es el filósofo más difícil de comprender. También estaba en el grupo que se juntaba allí. Por supuesto, Leonard Woolf. Leonard Woolf, que era un judío, ¿no es cierto? Una de las primeras cosas que dice de él, Virginia, es un poco despectiva, dice un judío sin un centavo, ¿no es cierto? Lo digo así porque después se terminó casando con él, con el judío sin un centavo, pero lo cierto es que se va armando este grupo. Y las mujeres, y eso también tenemos que reflexionar, van ubicándose de un modo absolutamente distinto en la sociedad. Yo no sé cómo hicieron Vanessa
y Virginia Woolf y otras mujeres que la acompañaron, para romper en tan pocos años con tantos clichés y con tantas limitaciones que tenían las mujeres. Y lo hicieron como se hacen todas las cosas, naturalmente. No hace falta la pancarta, ni, ¿no es cierto?, ni la gran... No, hace falta la resolución personal. Y ellas la tenían. Lo cierto es que decían del matrimonio, que era prácticamente el paso fundamental de aquella época. La mujer que no se casaba, ¿no es cierto? Lo vimos en Isaac Dinesen, ese problema. La mujer que no se casaba quedaba absolutamente relegada de todo en el mundo. Dice así: este mundo impreciso y de ensueño, sin amor o sentimientos o pasión o sexo, es el mundo que de veras nos importa y que encuentro interesante. Ellas van haciendo una tremenda reflexión entre el amor físico y el amor psíquico, el amor afectivo, qué diferencias había entre la homosexualidad, ¿no es cierto?, la relación entre hombre y mujer, las relaciones de matrimonios abiertos que convivían la mujer, el marido, la amante y el amante del amante, como le pasa a Vanessa, la hermana de Virginia Woolf. Y van probando, yo no digo que lo prueben como el helado de vainilla o el helado de frutillas, pero con bastante liviandad y naturalidad, en una época que era un horror lo que estaban haciendo. Eso se les permitió el hecho que quedaron con algún dinero y se podían financiar a sí mismas, ¿no es cierto? A todo esto, su hermana se casa con Clive Bell. Clive Bell es un pintor, pero se casa con Clive Bell, se casa con otros más, porque resulta que, digo que se casa con otros más porque juntamente con su marido viene el amante de su marido, ¿no es cierto?, otro amante que tuvo ella, pintor, es así, y la vida se realizaba, por lo que yo he podido atender y leer, las descripciones sobre todo de Virginia, de su hermana, con bastante naturalidad. Se había creado un nuevo límite y se jugaba dentro de ese límite. A todo esto se encuentran. Virginia encuentra a Leonard, que quizá era el único hombre en el mundo que podía casarse con ella. Cosa que ocurre cuando el matrimonio está bien armado y que de últimas es la vocación de vida de las personas. Ocurre eso, que encontramos la única persona en el mundo que puede convivir, admirarnos o de alguna manera recorrer la vida con nosotros. Dice, las relaciones entre Leonard y Virginia se encuentran muy bien en sus cartas. Otra cosa que me gusta repasar mucho cuando veo la vida de Virginia Woolf, cómo escribía la gente, cuánto escribía la gente. Nosotros que tenemos a disposición ahora el mail, que es un método precioso para escribir, ¿no es cierto?, o el Facebook, escribimos cada vez menos. Y poner las palabras por escrito es parte del pensamiento, no es algo distinto. No se piensa bien si no se lee y se escribe. Así que eso lo tenemos que tener bien claro. Cuantos más palabras ponemos por escrito, más palabras conocemos. Un ejemplo válido, ¿no es cierto?, que en los talleres literarios se usa mucho. Decirle a otra persona que uno la quiere. Es muy distinto ir a decirle a una persona sin haber meditado antes y sobre todo sin haberlo escrito. ¿Cuál es la calidad y cuál es la condición del amor que le ofrecemos, ¿no es cierto?, sin haberlo escrito que habiéndolo escrito? Porque cuando uno pone en palabras lo que desea decir, ¿no es cierto?, con la voz, se le van aclarando las ideas. Y entonces en el momento de volver y expresarlo con la voz, uno expresa lo que siente. Esto es bueno recordarlo para cuando tenemos que ver con nuestros nietos o nuestros nietos, diría yo, sí. Hay que enseñarles a hablar. Ustedes dirán, ¿cómo le voy a enseñar a hablar a mi nieto que tiene 25 años? Miren, chicas,
Ayer salió una estadística que dice que el 23% de los egresados saben sumar, restar, es decir, de los egresados del secundario, ¿no es cierto?, saben eso solamente. Y que el 56% no son lectores. No son lectores que tengan la habilidad de leer. Si uno lo pone ante texto, leen, pero no son lectores habituales. Así que toda esa es una tarea muy importante que tenemos que hacer. En estas cartas que se escriben, de Leonard por un lado y Virginia por otro, Leonard dice: no es de veras, no es solo porque eres tan bella que yo te amo. Es por tu inteligencia y tu carácter. No sabes lo adorable que eres. Es lo que me mantiene despierto, mucho más que el deseo. Precioso. Precioso. Esta separación entre la admiración y el deseo. Lo vuelvo a leer. No es, de verdad, no es solo porque eres tan bella que yo te amo. Es por tu inteligencia y tu carácter. No sabes lo adorable que eres. Aquí hay una proposición para despertar en la otra persona las mejores condiciones. No descubres lo adorable que eres, y yo sí lo descubro, ¿no es cierto? Yo, que estoy a tu lado, descubro lo adorable que eres. Es lo que me mantiene despierto, mucho más que el deseo. Aquí implica la explicación también de la rara relación entre Leonard y Virginia. Una relación que sexualmente casi no se realizó. Virginia, después de tener la primera noche de bodas, dijo que realmente ese asunto estaba muy agrandado, muy propagandizado, que no era tan importante lo que le había pasado. Por supuesto que la vida sigue y vamos a explicar cómo conoció ella el sexo. A su vez ella le contestaba: tengo miedo de mí misma. Siempre tuvo miedo de sí misma, porque estaba enferma, ¿no es cierto? Le pedimos mucho a la vida, ¿verdad? Quizás lo obtengamos. Estas frases son muy lindas porque nos ponen, nos ofrecen las dos caras. La de Leonard, por un lado, ¿no es cierto?, que está tratando de buscar lo positivo, de mostrarle la belleza de la vida, y la de Virginia, que siempre está sufriendo y que de alguna manera se prepara para un final como tuvo. Mientras tanto, esta pareja funcionaba muy bien intelectualmente. Y fundaron Howard Press, que es una editorial inglesa que siguió después de la muerte de ellos y que ha terminado siendo una de las más importantes editoriales inglesas, ¿no es cierto?, donde se publicaron una serie de libros, ¿no es cierto?, sobre todo de Eliot. Fueron también los primeros que publicaron a Freud, algo totalmente inusual en Inglaterra, si bien Freud en el año 38 se había exilado en Inglaterra, que ellos tuvieran una pequeña editorial, publicara su obra. Cometieron, como todas las editoriales, los que escribimos sabemos eso, errores fatales. Por ejemplo, si bien Virginia gustaba mucho de la prosa de James Joyce, ¿no es cierto?, rechazaron la publicación de Ulises, que fue un libro que después publicado, fue leído en todo el mundo. Bueno, a todo esto Virginia sigue escribiendo y necesitaba una enorme tranquilidad para hacerlo, al punto que en la puerta de su estudio, yo tenía un estudio separado de la casa, donde tenía incluso una cama, ¿no es cierto?, un camastro para dormir allí, había una marca con tiza que implicaba que nadie podía entrar. Nadie podía entrar al lugar mientras ella estaba pensando. Por supuesto que se fue desarrollando entre ellos dos una serie de costumbres, una serie de cuidados. Hay una película que yo les quiero recomendar mucho, que es Las Horas. Las Horas, sí. Las Horas es una gran película con Meryl Streep, y ahí, justamente acá tengo alguna cosa que mostrarles sobre eso. Bueno, esta es la Casa de Londres, ¿no? Esta es una fotografía muy linda.
de una cosa que está en YouTube. Fernando Ferrater hizo un video que se llama El Londres de Virginia Woolf, que les recomiendo que lo vean, porque es precioso, porque va mostrando los distintos barrios, pero también va mostrando los distintos lugares donde ella vivió. Acá está, esta foto me gusta mucho porque muestra prácticamente el rompimiento entre dos épocas. Este más que padre es un abuelo, ¿no es cierto? Y esta es una mujer absolutamente interesada en la vida. La mirada de uno ya casi agobiada, la mirada de la otra con enorme interés. Sir Leslie Stephen estaba ya al final de su vida, Virginia estaba comenzando. Aquí tenemos las dos hermanas. Me gusta mucho esta foto. Es decir, en general me gusta mucho cuando uno consigue ver a estos grandes genios de la literatura y del arte en la vida cotidiana, que todos han tenido, ¿no es así? Aquí está Virginia y Vanessa, que era su hermana mayor. Esta es la casa que les hablé, Monk House, en Sussex, al sur de Inglaterra. Se llamaba Monk House porque ahí habían vivido algunos monjes. Vanessa ya tenía una casa en Sussex, así que Virginia empezó a ir ahí de a poco, hasta que después compraron esta casa y vivían en el momento en que ocurrió lo que ocurrió. Este es un cuadro de Vanessa, que le quise poner acá para que vean que es una impresionista británica, ¿no? Una post-impresionista británica. Y en general hace un uso del color realmente muy interesante. Ella estaba rodeada de grandes pintores. Acá tenemos a Virginia con Leonard Woolf. Todo ese tipo de fotos tenemos que verla con el criterio de que en medio está puesta la pata en el siglo XIX y medio en el siglo XX. Todavía los hombres no podían salir afuera sin sombrero, las mujeres sin vestido largo, ¿no es cierto? Y sombreros también. Pero increíble que personas que todavía se vestían de esta manera y cumplían con ciertos ritos, en el aspecto sexual y en el aspecto de las relaciones fueran tan distintas. Esta foto me encanta de Virginia porque la muestra en ese estado de sufrimiento interior. A la vez nuevamente está delante acá está delante de la casa de sus padres, ¿no es cierto? Como mirándose a sí misma. Y estas son ya las fotos de la madurez. Qué grandes fotógrafos que hay, ¿no? Esta foto es de Man Ray. Es preciosa porque ella está mirando como si, o al futuro o a lo que de alguna manera piensa. Esta corresponde a la película Las Horas. Acá está Nicole Kidman. Este es el encuentro que tienen en la estación de Brighton. Virginia acaba de escaparse. Y se escapa por una puerta como de servicio que tiene en la casa. Y Leonard la persigue. Y en la estación hay una escena preciosa en la cual él le explica que realmente ellos están en Brighton y no en Londres, porque ella necesita tranquilidad. Y realmente es muy interesante que la vean. Esta foto de Virginia a los 25 o 26 años, ¿no es cierto?, que muestra la sensualidad de los labios, la mirada introspectiva, me gusta mucho. Y esta fotografía que ha utilizado, le quiero mostrar ahora un libro, este libro que se llama Virginia Woolf, La vida por escrito. ¿Lo ven ahí? Pero se los voy a mostrar así para que lo vean. Miren qué pedazo de libro, 800 páginas. Ahora lo pongo de frente. ¿Ven qué es esta foto? Este libro lo escribió una gran profesora nacional que se llama Irene Chicker-Bauer. Y en este momento es internacionalmente el libro más importante que se lee ahora sobre Virginia Woolf. Es una argentina, vive en Pilar, provincia de Buenos Aires, y es profesora. Yo he tenido charlas con ella porque la tengo en el Facebook. Una mujer absolutamente normal. Pero se escribió este enorme libro donde analiza toda la vida de Virginia Woolf. Y he utilizado esta fotografía
donde está Virginia apoyada en una de esas enormes tinajas que tenían en el jardín. Lo más interesante de Monk House, que por supuesto les recomiendo si pueden ir a verla, porque está en el mismo estado en que estaba cuando lo usaban Virginia y Leonard, es el jardín. Un jardín de rosas, de distintas plantas, que ella cuidaba muchísimo. Aquí, esta foto la elegí porque muestra ya su estado, no digo de locura, porque es muy difícil utilizar esa palabra, pero la enfermedad de Virginia, ahora le dirían, ¿cómo se dice? La enfermedad de la dualidad entre, me olvidó el nombre de la palabra, pero ahora es una enfermedad bastante utilizada, o por lo menos nombrada. Bipolar. Sí, sí, Esquizofrenia, ¿no es? sí, la bipolaridad. Ahora dirían que es bipolar, aquí se la muestra justamente en ese estado. ¿Qué es la bipolaridad? Bueno, la bipolaridad son dos estados, uno de enorme excitación y otro de enorme depresión. La persona está totalmente sacada de su vida. Virginia sufrió una época tremenda. No nos olvidemos que su sobrino murió en la Guerra de España, pero que además ella murió en el año 1941, y ya Inglaterra estaba recibiendo, como hemos hablado en otra clase, todos los bombardeos de los nazis. No era fácil vivir esa etapa. Esta foto es una foto de Man Ray, característica por Marcelo está sin audio. ¿Qué pasó? Se quedó sin internet, seguro. Puede No, ser, ¿no? no tiene conexión. Sí, Está congelada la foto, no tiene conexión. sí. Habría que avisarle a lo mejor por el chat. Ah, acá sí se cortó. Acá volvió. Aquí volví yo. Sí, ahí volviste. ahora volviste. Perfecto. Vamos a reflexionar de nuevo sobre esto. Esto Bien. es rutina. Lo otro, excepcionalidad. Milagro que ustedes me escuchen. Que se corte, rutina. ¿Estamos de acuerdo? Porque entonces podemos sonreírnos. Esto me lo enseñó Cristina Simián, que no me dijo, no te preocupes. Realmente, ¿de qué manera nos podemos preocupar de algo que no tenemos posibilidad de reparar? ¿No así? Bueno. ¿Desde dónde quedé? Yo calculo que acá, esto se va reponiendo de a poco, pareciera. Hablabas de la bipolaridad de ella. Sí. Bueno, ya sabemos entonces que la bipolaridad implica esas dos situaciones de gran euforia y por otra parte la gran depresión. Pero también quise hacer ver en qué época había vivido Virginia. Justamente para eso, por algún motivo, esto no se mueve más. Pero yo les había empezado a mostrar. ¿Ustedes están viendo una foto de Virginia Woolf? ¿Sí? Sí, la que estábamos viendo. La que estábamos viendo. Bueno, ahora no se mueve más. Ajá. Sí. Miren cómo sonrío, ¿eh? Ya estoy en el tema de la... Bien. A lo mejor, perdóname, Marcelo, a lo mejor porque tenés grabando y eso te lo impide, ¿no? ¿Puede ser? Ajá. Puede ser, pero de cualquier manera... Me parece. Fíjate, a lo mejor si lo podés. A ver. ¿Ves que tenés grabando acá? Share screen de nuevo. Bueno, faltaban nada más que 2 fotos, así que de cualquier manera, cumplida esta rutina, les voy a hablar de las 2 fotos que yo les iba a mostrar, que son de Giselle Freund. Giselle Freund fue una gran fotógrafa y que tienen estas 2 fotos una historia muy particular, porque Victoria Ocampo, que estaba
siempre visitando escritores en Europa, ¿no es cierto?, para poder publicarnos en el sur. Aquí podemos decir la enorme tarea que realizó Sur durante tantos años, ¿no es cierto?, de traducir y traer estos escritores a la Argentina. Entre otras cosas, está ahora un poco comprometida la traducción que hizo Borges sobre las olas y otros libros de Virginia Woolf, porque han sido tomados desde el punto de vista de la feminidad actual. Y resulta que Borges, entre otras cosas, que me ocupé de buscarlo un poco, cuando habla de las capacidades de la mente de los hombres, dice inteligencia, y cuando traduce las mismas palabras como las capacidades de las mujeres, espiritualidad. Y claro, eso choca muchísimo ahora, donde se está considerando que hombres y mujeres tienen prácticamente las mismas capacidades. O sea, de cualquier manera, se ha realizado una enorme, realizó una enorme tarea en Victoria Ocampo. Resulta que Virginia la invitaba a su casa, así como, no era una mujer muy de invitar, no era una mujer muy de hacer sociales, ni mucho menos. Un día pasa Victoria Ocampo con un taxi, ¿no es cierto? Iba a la casa de Virginia. Y resulta que la ve a la fotógrafa. Y inmediatamente hace parar el taxi, la baja a la otra mujer del taxi, la lleva a la casa de Cristina, y le sacan realmente las 3 o 4 mejores fotos que, si no se las puedo mostrar hoy, se las voy a mostrar acá, así que viene. Lo interesante es ver en este tremendo libro, ¿no es cierto?, lo que piensa Virginia de Victoria. Dice, una rasta sudamericana. ¿Qué quiere decir una rasta sudamericana? Rastaquouère se le decía, sobre todo en París, a los argentinos, que en esa época nos creímos millonarios. El resultado de tantos millones está ahora a la vista, que con un país que está totalmente empobrecido, pero en aquella época éramos considerados los millonarios que íbamos a Europa a tirar plata, y decía, una rasta sudamericana. Era así como Roger llamaba a estos opulentos millonarios de Buenos Aires. Muy madura y rica, con perlas en las orejas, como si una gran falena hubiera dejado caer cúmulos de huevos. El color de un damasco bajo vidrio, ojos abrillantados, creo por algún cosmético. Aquí se nota que a Virginia no le gustaban para nada los cosméticos, ¿no es cierto? Pero allí nos quedamos y hablamos, en francés e inglés, sobre la estancia, las grandes habitaciones blancas, los cactus, las gardenias, la riqueza y opulencia de Sudamérica, así como de Roma y Mussolini, a quienes ella acababa de ver. Es muy interesante tener esta doble visión de alguna de las... Les quiero leer estos libritos que ven acá. Son de Quentin, ¿no es cierto?, de Quentin Bell. Quentin Bell es el hijo de la hermana de Virginia, de Vanessa. Un hijo de ella murió en la guerra. Acá recobro algo porque salí más grande. Pero en fin, un hijo de ella nació en la guerra. Y otro hijo escribió la biografía de Virginia en 2 tomos, que son preciosos de leer. Por supuesto que se los recomiendo y se los prestaría con mucho gusto una vez pasado esta, le decimos cuarentena, pero no sé, este encarcelamiento, no sé cómo se llama. En fin. Y unos textos que busqué acá, creo que nos van a dar la idea precisa del estado psíquico en que estaba Virginia en esa casa, Monk House, que les mostré, sin poder ir a Londres, sin tener una vida, ¿cómo se dice?, intelectual como corresponde. Dice, ayer llamó un periodista del New York Times. Se le dijo que podía contemplar la fachada de la Casa de Londres, si le apetecía. A las 4:30, cuando hervía agua para el té, apareció un inmenso Daimler negro. Seguidamente, un apuesto hombrecito en un abrigo de tweed apareció en el jardín.
Retiré la cabeza. Casi me atrapó. Por fin apareció Leonard y se enfrentó. No, la señora Woolf no quiere este tipo de publicidad. Yo estaba furiosa. Una chinche avanzando por la piel de uno. No lo podía aplastar, no la podía aplastar. La chinche, tomando notas en el jardín, ¿no? Esta es la visión que tenía. Es bueno reflexionar sobre esto porque en 1940 todavía no se inmiscuía tanto el periodismo en la vida de los grandes escritores como ahora, en que casi dependen, ¿no es cierto? O dependemos de lo que ocurre en el mundo del periodismo, en el mundo, ¿no es cierto?, en el cual los críticos opinan sobre las obras, etc. Ahora esto se ha magnificado muchísimo y no creo que sea muy positivo para las obras. Otra de las partes del diario que acá Kentin Bell reproduce, dice, seguían cayendo bombas y el 29 de septiembre cayó una muy cerca de Monk House. Y como tercer texto que les quiero leer, ustedes saben que Virginia tuvo una relación amorosa con Vita Sackville, una mujer noble, aristócrata, inglesa, tremendamente rica, ¿no es cierto? Y que había tenido relaciones con muchas mujeres antes que con ella. Y la Sackville le hizo un cortejo. Virginia, que no tenía relaciones con los hombres, y en ese momento todavía no tenía relaciones con las mujeres, le fue muy difícil tener contacto con otro cuerpo. Pero en una hermosa película que también se puede ver porque está en YouTube, que se llama Vita and Virginia, y tiene subtítulos en castellano, van a poder ustedes ver cómo es el encuentro entre estas dos mujeres. Lo cierto está en que tuvieron una relación apasionada al principio y algo maravilloso, después fueron amigas hasta la muerte de Virginia Woolf. Acá le manda la Sackville, que tenía un castillo y por lo tanto tenía huerta y tenía vacas en el momento de la guerra, le manda manteca, sencillamente, a Virginia. Y ella le contesta, nunca, nunca, nunca hemos tenido algo tan arrebatador, sorprendentemente glorioso. No, no entiendo el estilo. Todo cuanto puedo decir es que cuando descubrimos la mantequilla en la caja, hicimos que la familia entrara a mirarla. Es 1 libra, o sea, medio kilo, entera de mantequilla, dije. Después de decir lo cual, corté un pedazo y me la comí sin nada. Seguidamente, en la gloria de mi corazón, di toda nuestra ración semanal, que es más o menos de la medida de mi dedo pulgar, a Luis, ganándome gratitud imperecedera. Luego nos instalamos a comer pan y mantequilla. Hubiera sido un sacrilegio añadir mermelada. ¿Has olvidado cómo sabía la mantequilla? Por lo tanto, te lo contaré. Es algo entre rocío y miel. Les invito a cuando prueben la manteca, ¿no es cierto? Si las dietas lo permiten, a que ustedes tengan esta sensación que es comer algo que podemos no tener para comer. Hay muchas quejas. Este momento que estamos pasando es bastante duro, especialmente psíquicamente. No ver a los demás, etc. Pero todavía en la Argentina no hemos llegado ni a la cola del cometa de lo que llegó a Europa durante 6 años durante la guerra. A la falta de víveres, ¿no es cierto? A los bombardeos. Bueno, en este ambiente vivió Virginia Woolf 2 últimos años de su vida. O sea que bien no se sabe qué relación tiene su suicidio con este tipo de drama que le ocurrió, no poder ir a Londres, tener que vivir a 150 kilómetros, estar en un lugar prácticamente de campo y por otra parte todavía sufrir los bombardeos y los impedimentos que trae la guerra. Bueno, quería recomendarles por último
algunas películas que pueden ver sobre esto. Primero, la señora Dalloway. Yo creo que muchos de ustedes ya la habrán visto, pero les recomiendo que la vean de nuevo, porque uno cuando empieza a frecuentar un tema va comprendiendo la intimidad de los asuntos, ¿no es así? Ahí en la señora Dalloway, en la novela, Virginia pone toda la modernidad al servicio de la literatura. Ella ha leído a Joyce, ¿no es cierto? En general ha leído a todos los grandes escritores, desde Flaubert en adelante, que fueron cambiando la historia de la literatura. Y sobre todo comenzó a utilizar la reflexión, el soliloquio, ¿no es cierto? El discurso interior. Y en la señora Dalloway, ustedes van a ver que el personaje va viviendo instantes de un momento de su vida, cuando tiene unos 60 años, pero va recordando todo lo que ocurre antes. Inmediatamente hay encuentros raros en la película. Por ejemplo, de varias personas en un parque, personas que no tienen casi nada que ver, pero que dentro de la trama de la novela van constituyendo ese tipo de relaciones que son absolutamente modernas. Eso es lo que no ocurría antes y que la literatura y el arte tratan de definir, tratan de describir. Esa vida interior, esa psiquis que nació prácticamente con el siglo XIX y XX. En esta novela utiliza todos los recursos de la literatura moderna para hacernos ver solamente la vida de una persona, de la señora Dalloway, durante un día. La señora Dalloway va a comprar flores, luego se encuentra con un amigo y un novio que ha tenido en la juventud, con otra amiga, hace una fiesta. Es sencillísimo el tema. Pero resulta que en esa sencillez están comprendidas prácticamente todos los problemas y la intimidad del ser humano. Así que vale la pena leerla de nuevo y ver la película. También se hizo una hermosa película que se llamó Las Horas, que ya les hablé recién, y que creo que quizás sea la más explicativa, porque se buscan 3 puntos de vista. Una mujer en los años 50 en Estados Unidos, ¿no es cierto? Otra mujer en los años 80, 90 también, ¿no es cierto?, que es el papel que hace Meryl Streep en New York, y después la relación entre Leonard y Virginia. Y se van poniendo secuencias de cada uno de estas situaciones, hasta que por fin el final es muy interesante porque relaciona las distintas personas de una manera especial. Yo tenía, realmente se me ha hecho un poco tarde, pero yo tenía para leerles 2 textos. Y lo voy a hacer antes de terminar la clase. Una es la carta que Virginia le deja a Leonard y que creo que nos va a ayudar mucho a comprender el personaje. Cuando ella sale y va hacia el río, en el Ouse, el río, ¿no es cierto?, que pasa cerca de su casa. Virginia es una gran caminadora. El río está como a 6 kilómetros, pero ella fue hasta allí, se llenó los bolsillos de piedras y se metió en el río, algo que había intentado antes, sin lograrlo, pero que esta vez lo logra. Y deja 2 cartas, una a Leonard y otra a su hermana Vanessa. La carta de Leonard, su marido, dice así: siento que voy a enloquecer de nuevo. Creo que no podemos pasar otra vez por una de esas épocas terribles. Y no voy a recuperarme esta vez. Comienzo a oír voces y no me puedo concentrar. Por lo tanto, estoy haciendo lo que me parece mejor. Tú me has dado la mayor felicidad posible. Ha sido en todos los sentidos todo lo que podría ser. No creo que otras 2 personas hayan sido más felices hasta que sobrevino esta terrible enfermedad. No puedo luchar más. Sé que estoy destrozando tu vida, que sin mí podrías trabajar. Lo harás, lo sé. ¿Te das cuenta?
Ni siquiera puedo escribir esto correctamente. No puedo leer. Lo que quiero decir es que te debo la felicidad de mi vida. Has sido totalmente paciente conmigo e increíblemente bueno. Quiero decirte que todo el mundo lo sabe. Si alguien hubiera podido salvarme, habrías sido tú. En mí no queda sino la certidumbre de tu bondad. No puedo seguir arruinando tu vida por más tiempo. No creo que dos personas pudieran haber sido más felices de lo que hemos sido tú y yo. Es de una lucidez dolorosa, pero una tremenda lucidez. La comprensión del estado de locura que se acerca a ella y que no quiere sufrir más. De más está decir que ante la decisión del suicidio nosotros no tenemos nada que decir. Es una decisión absolutamente personal, ¿no es cierto? Y que cada persona puede tomar o no de acuerdo a lo que ha sido su vida o a lo que ella pretende que sea su vida. Acá le reservé un pequeño texto que por supuesto le vamos a mandar ahora cuando mandemos la clase. Gracias al accidente de ayer la clase ya está lista, así que de la tarde la van a tener. No, como ocurre normalmente, yo pienso las clases, las escribo y después a veces no alcanzo a decir todo lo que dice la clase, pero creo que refresca mucho